buenas noches. Bien, vamos a entonces iniciar precisamente con esta sesión que como ustedes recordarán, pues es prácticamente la última sesión de nuestra materia. Sí, entonces de Introducción al Estudio del Derecho vamos a precisamente retomar. Si recordarán ustedes, el día de hoy, bueno, sí quiero hacer la mención que básicamente al término de esta sesión, bueno, antes de terminar, pues les estaré prácticamente puntualizando cómo es que vamos a concluir, cómo va a estar habilitada la evaluación final, ¿sí? Ella se encuentra por ahí en plataforma, sin embargo, falta que le dé la opción de habilitar para que ustedes puedan tener la visibilidad de ella y sobre todo, pues el hecho de explicarles la temporalidad que va a estar habilitada, cómo va a funcionar todo esto, ¿ok? Pero eso se lo estaré explicando ya pues al término de esta sesión, ¿ok? En esta cuarta sesión, pues vamos a dar por concluido la temática que tenemos planificado abordar, ¿ok? Pero previo a eso, también es cierto que en la plataforma se quedó una actividad de la sesión pasada referente o con la temática de los ámbitos de validez de la norma jurídica, ¿sí? Ámbitos de validez por cuanto hace el espacio geográfico, ¿ok? Antes de empezar a revisar o antes de empezar a precisamente particularizar y que ustedes me expliquen un poco cómo lo buscaron, qué encontraron, ¿sí? Vamos a empezar precisamente a retomar un poco en ese afán de hacer una retroalimentación acerca de lo que nosotros analizábamos en nuestra sesión anterior, ¿ok? Es muy importante que si tienen alguna duda, algún comentario, algo más que quieran especificar, pues ese es el momento oportuno que lo hagan. ¿Por qué? Porque recuerden que pues ya es nuestra última sesión, ¿ok? Cualquier situación que quieran particularizar, pues es el momento oportuno, sin importar efectivamente si corresponde a estos últimos temas o inclusive de temas anteriores, ¿ok? Entonces, haciendo énfasis en esta temática de lo que nosotros analizábamos en nuestra sesión anterior, ¿sí? Veíamos y recordarán ustedes que analizábamos lo que eran las fuentes del derecho, ¿sí? Decíamos que las fuentes del derecho, pues son todas aquellas situaciones o sucesos a partir de los cuales se origina, ¿sí? Pues prácticamente la normativa, ¿sí? Es a partir de donde nace, de donde emerge precisamente la normativa, ¿sí? Pueden ser factores sociológicos, políticos o ideológicos, y estas situaciones, esta serie de ideales se van a aplicar en una nación y efectivamente vienen a convertirse en la normativa jurídica. Decíamos que las fuentes del derecho, en términos generales, se van a clasificar en formales, reales e históricas, ¿sí? Las formales, ¿cuáles son? Pues las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica. Recuerden que decíamos, la norma jurídica pues lleva precisamente un proceso de creación, las leyes tienen un proceso de creación, si en el Estado mexicano pues decíamos, recuerden, ¿quién tiene la capacidad o la facultad para proponer leyes? Pues efectivamente el Poder Ejecutivo, Legislativo, ¿sí? Inclusive la propia ciudadanía, ¿quién se encarga de promulgarlas y aprobarlas? Pues efectivamente, sí, el Poder Legislativo, ¿ok? Entonces las fuentes formales, decíamos, son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho, ¿ok? La segunda clasificación de las fuentes del derecho son las reales o las materiales, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes reales o fuentes materiales del derecho? Pues son todos aquellos sucesos, ¿no? Tanto históricos, sociológicos, que tienen como parteaguas o que precisamente generan, ¿sí? O son precursores de protección de derechos. Citábamos como ejemplo en el Estado mexicano, ¿sí? La Revolución Mexicana, que vino a dar como origen precisamente el reconocimiento de la propiedad de la tierra, ¿no? Y está precisamente constituido o está consagrado en el artículo 27 constitucional. Al ser la Constitución la norma jurídica suprema de la nación, decíamos, de esta normativa emanan todas las demás normativas, ¿sí? Del 27 constitucional tenemos entonces que emana precisamente, ¿sí? Pues la ley agraria. De igual manera, decíamos, surge también a partir de este fenómeno sociológico, sí que la Revolución Mexicana es un fenómeno sociológico, político, que viene a ser una pugna, una lucha de clases por tratar de reconocer derechos de quienes menos se encontraban protegidos, pues también viene precisamente, sí, este reconocimiento a los derechos que tiene la clase trabajadora, ¿sí? ¿Cómo se hace este reconocimiento? Pues el reconocimiento se logra a través de la Constitución del artículo 123, ¿no? En el artículo 123 constitucional se hace la pormenorización en la generalidad, ¿sí? De aquellos derechos que tiene la clase trabajadora. Del 123 constitucional, pues va a emanar lo que es precisamente la Ley Federal del Trabajo,
que es una ley que es aplicable en toda la República, pero que emana de un precepto constitucional. Y tercer fuente del derecho son las fuentes históricas. ¿Cuáles son aquellas fuentes históricas? Por ejemplo, el Código de Hammurabi, la Ley de las 12 tablas, que vienen a ser los preceptos de derecho romano, ¿ok? Son prácticamente las tres clasificaciones que nosotros podemos citar de las fuentes del derecho, ¿ok? De esto que hablamos acerca de las fuentes del derecho, ¿alguien tiene duda, algún comentario, alguna situación que quisiera inclusive hacer extensiva? ¿Sí? Que hubiera encontrado por ahí alguna información que considere importante, los escucho. ¿No? Adelante, ¿eh? Bien, consideramos entonces también y decíamos, actualmente si consideramos la evolución que ha tenido la normativa jurídica a través del tiempo, ¿sí? Sabemos que las normas jurídicas, ¿sí? Las leyes, los decretos, los lineamientos, vienen a constituir el ordenamiento jurídico de una nación, ¿sí? Las normas jurídicas no únicamente se encargan de establecer sanciones, ¿sí? Para personas que incumplen las normas. Hay que entender que las normas jurídicas tienen un carácter más extensivo. ¿Y cuál es? El hecho de asegurarse el cumplimiento, ¿sí? De los derechos, el reconocimiento, el lograr el bien común y evidentemente mediante esta cuestión de la coacción, que es la coacción, el hecho de la obligatoriedad que tenemos todos los miembros de un Estado, precisamente a cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿ok? En este caso no es lo mismo o no es, se hace, o bueno, es lo que podemos entender precisamente como esta facultad potestativa del Estado, es decir, la facultad que tiene la autoridad, ¿sí? Para hacer cumplir las normativas que se encuentran vigentes, ¿no? Ahora bien, decíamos también las normativas jurídicas, ¿sí? Efectivamente, sí, hay muchísimas, ¿no? Existe una infinidad pluralizada de normativas jurídicas, ¿sí? Si nosotros analizamos las normativas vigentes en el Estado mexicano y se pudieron ustedes dar cuenta al momento de realizar su actividad, de buscar al menos leyes federales, estatales y municipales, pues existe una multitudinidad de leyes, decretos y normativas que son aplicables. Pero como yo les decía, no todas las normativas van a ser aplicables a todos los casos. Esto va a depender mucho del ámbito de validez de la norma jurídica. ¿Ok? Decíamos, ¿cómo vamos a entender esto en la práctica? ¿No? Y hablábamos precisamente de lo que era la categorización, ¿no? La jerarquización de las diferentes clases de normas jurídicas, de las diferentes clases, pues, de estatutos, de leyes, ¿no? ¿Esto con qué finalidad se hace? ¿Con qué finalidad se jerarquiza? Pues con la finalidad de que sea más fácil distinguir, ¿no? Con la finalidad de que sea más sencillo el hecho de distinguir cómo es que se tienen que aplicar. Y decíamos, lo vamos a ordenar de mayor a menor, ¿no? Es así como está ordenado, es una generalidad que se entiende, ¿no? Y decíamos, si nosotros aplicamos precisamente lo que es estos preceptos, ¿no? Que vienen, o esta estructura del orden jurídico, ¿sí? De la nación, de conformidad con lo que puntualiza Kelsen, tenemos entonces que pues en la punta, en la vértice o en la parte superior, ¿sí? Tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues es la norma suprema, ¿sí? Del Estado mexicano. Como yo les decía, lo pueden ver ustedes en su diapositiva, bueno, en el material que está de la sesión anterior. Si bien es cierto, doctrinalmente, sí, de acuerdo a los estudios realizados por Kelsen, él nos proporciona, pues, una pirámide que viene estructurada, ¿no? Con diferentes vértices, con diferentes apartados. Eso es en la teoría lo que él proporciona. Si nosotros lo aplicamos ya en la práctica en el Estado mexicano, ¿cómo vamos a entender esta pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano? Número uno, la pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano tiene la finalidad de jerarquizar, de ordenar, ¿sí? Las normativas que se encuentran vigentes en el Estado mexicano, es decir, ordenar, ¿no? De la superior a la menor. Obviamente todas se encuentran vigentes, ¿sí? Pero evidentemente, dada la supremacía constitucional, ¿sí? La constitución política se encuentra en el vértice de esta pirámide. Posteriormente y más abajo tenemos tratados internacionales de los cuales México forme parte, que aquellos tratados internacionales de los cuales México haya firmado, haya ratificado, ¿no? De igual manera, si en su búsqueda encontraron, se van a poder dar cuenta cuáles son aquellos tratados que México ha tenido firmados y ratificados. Hay tratados en diversas materias, ¿no? En tratados de extradición, de comercio, de economía, de educación, que México ha firmado con algunos otros países, ¿no? Ahora bien, estos tratados internacionales, estos acuerdos que se logran entre diferentes naciones, pues evidentemente se van a encontrar por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Posteriormente, en una orden inferior, encontramos a las leyes federales.
¿sí? Aquellas normativas que son aplicables en todos los estados que conforman la República Mexicana. Y posteriormente tenemos lo que son las leyes ordinarias locales o lo que conocemos también como leyes estatales. Y yo les decía, estas leyes estatales pues tienen vigencia, ¿sí? En cada uno y únicamente en los estados que conforman la República Mexicana. Estas leyes pues son proclamadas, son autorizadas por los congresos locales, ¿ok? Por debajo de las leyes estatales tenemos cualquier tipo de decreto, ya sea emitido por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Llámese Poder Ejecutivo precisamente Presidenta de la República, ¿no? En una homologación, en un estrato inferior del Poder Ejecutivo podemos encontrar tanto a gobernadores como a presidentes municipales, ¿ok? En el ámbito de la jurisdicción también podemos homologar a un Poder Ejecutivo, ¿ok? Cualquiera de estos tres órdenes de gobierno tienen precisamente facultades para emitir decretos que van a ser regulatorios de diferentes materias especializadas de acuerdo a la cuestión geográfica que tenga validez, ¿ok? Debajo de los decretos están los reglamentos que de igual manera pues tendrán facultades para dictarlos, para aprobarlos, tanto municipios o estados y que únicamente se van a encargar de regular ciertas materias, ¿ok? Y por debajo tenemos normas jurídicas individualizadas, es decir, sentencias que se hayan emitido por algún caso concreto y que tienen validez o que van a ser cumplidas únicamente por ciertas personas a las cuales se les dictó por un órgano jurisdiccional ciertas, pues ciertas especificaciones, ciertas sentencias que tienen que acatar, ¿no? Entonces, este es prácticamente el orden, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que tendría o que tiene, ¿sí? Que debe tener el sistema jurídico mexicano. Ahora, esto no se queda únicamente en la teoría, ¿no? También se encuentra en la práctica y se encuentra consagrado en la ley. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues precisamente señala que todas las normativas existentes van a tener que emanar de este texto constitucional. ¿Ok? Muy importante en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes si en algún momento llegan a hacer un análisis, un estudio de esta normativa, van a poder encontrar que del artículo 1 al 29 y 123 van a encontrar el reconocimiento de los derechos humanos, sí, que se encuentran precisamente establecidos o reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Recuerden que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se da a partir precisamente de lo que es tratados, convenciones que uniones de diferentes países, ¿sí? Lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que en antecedentes históricos después de la Segunda Guerra Mundial, pues al querer lograr un acuerdo pacífico, benéfico para todos los países que se habían visto precisamente perjudicados tanto de manera directa como indirecta de este conflicto, ¿sí? ¿Qué pasa? Hacen una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es firmada por todos los países que intervienen, ¿no? En esta convención. Y nuevamente hay 30 artículos que están consagrados en esta declaración. En esos 30 artículos se reconocen, ¿no? Los derechos humanos que son inherentes, inalienables a la personalidad de todo ser humano. Y nuevamente, ¿sí? Los derechos humanos no es que se otorguen, los derechos humanos están reconocidos por cualquier normativa. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son una característica, ¿sí? Que se encuentra inherente a la personalidad humana, es decir, por el simple hecho de ser seres humanos, nacemos ya con derechos que tienen que ser reconocidos y garantizados por el Estado, ¿ok? Ahora, en este mismo contexto, como yo les he mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que precisamente en la Constitución ustedes se van a encontrar que están pactados precisamente derechos humanos y garantías individuales. ¿Dónde encontramos los derechos humanos? Artículo 1 al 29 van a encontrar los derechos humanos y 123 ahí se encuentran reconocidos, es decir, de una cuestión de declaración universal donde intervienen diferentes países. ¿Cómo se traspola al Estado mexicano? Pues el Estado mexicano precisamente en su Constitución de 1917 reconoce y hace suyos ese reconocimiento, ¿sí? De esos derechos humanos que se encuentran, ¿no? En un pacto universal, en un pacto de diferentes naciones donde evidentemente México también participa. México reconoce también esos derechos y ahora bien, lejos de reconocerlos también los pacta en su ley suprema y entonces con esto tiene esa obligatoriedad y cumple con este precepto del Estado de Derecho, que es efectivamente el hecho de reconocer y hacer valer esos derechos que los cuales México ha pactado en un pacto internacional, ¿no? Entonces, precisamente esta es pues un ejemplo de cómo está estratificado lo que es
esta normativa jurídica, al menos en el Estado mexicano, ¿ok? De esto que les he mencionado, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quisiera realizar? No se escucho. Edgar, Lupita, Candy. Todo está claro, maestra. Ok, muchísimas gracias. No, maestra, está todo claro. Perfecto, gracias. Ahora bien, sí, vamos a pasar a esta parte, ¿ok? Antes de entrar en esta situación de precisamente la ejemplificación de la actividad que se quedó como tarea, sí es importante mencionarles, ¿no? El hecho de habilitar una actividad en la plataforma, el hecho de dejar una cuestión de retroalimentación para ustedes, es evidentemente, pues en ese afán de que ustedes tengan ese fortalecimiento de lo que nosotros hemos estudiado en clase. Ahora bien, si bien es cierto, pudieron realizar esta actividad de investigación, también es muy cierto que es importante que tengan esta participación activa dentro de la sesión. ¿A qué me refiero? Que efectivamente pudieron encontrar pues el material, pudieron encontrarlo, pero es importante esta participación. ¿Por qué? Porque a partir de esta participación nosotros podemos empezar a diferenciar si efectivamente esa investigación, a discriminar esa información, es decir, a saber si eso que ustedes tenían o quedó como idea de la diferenciación de las normas, pues es en un sentido correcto o efectivamente a partir de este momento pues podemos redireccionar, ¿no? Esa idea que ustedes o ese conocimiento que se quedó enfatizado en la sesión anterior, ¿ok? En ese entendido y bajo ese contexto, pues, ¿qué quiero decir, no? Que no tengan ese temor de participar y que esté mal o alguna situación, ¿no? Lo importante de esto es precisamente que exista esa labor de retroalimentación. ¿Para qué? Para que ustedes efectivamente pues puedan tener un conocimiento que sea de utilidad, que sea práctico y que lo puedan llevar a cabo pues en su vida diaria, ¿no? En ese mismo sentido, en ese contexto, ¿no? Pues recordarán ustedes que en la plataforma se quedó habilitada una actividad referente a buscar ejemplos, ¿no? De cada normativa. ¿Qué normativas eran? Normativas federales, estatales, municipales y decretos, ¿ok? ¿Esto con qué afán fue esta actividad? Pues con el afán de reforzar y de materializar o ejemplificar, ¿sí? Cómo es que está estructurado el sistema jurídico mexicano, ¿ok? En ese entendido, ¿ok? De acuerdo a lo que ustedes investigaron, ¿no? Díganme qué tipo de leyes federales pudieron encontrar. Al menos un ejemplo de las que ustedes pudieron encontrar. ¿De la tarea, profa? Sí. Ah, ok. Los escucho. Dígame, ¿qué leyes encontraron? Pues hay infinidad de leyes. Claro, por lo que efectivamente. vi. En la cuestión de federales, hay muchas que yo ni imaginaba. ¿Cómo cuál Pero pudieron? hay una que me llama mucho la atención y quisiera, en cuanto tenga tiempo, lo voy a checar más a fondo, es la ley de amparo. Ok, exactamente, que recientemente ha sufrido modificaciones, ¿no? Sí, justamente que con ese tema acá en el estado, yo soy de acá de Mérida, Yucatán, hay un show. Sí, claro, porque efectivamente si retomamos, precisamente es ahí donde surge, ¿sí? Donde se da origen precisamente a esta figura que es el amparo, ¿no? Entonces, con Mariano Otero, que precisamente es el padre de esta figura, ¿no? Surge precisamente esta cuestión del control de la constitucionalidad, llamado precisamente amparo, ¿no? Y efectivamente, como lo señala Candies, es una ley que tiene una aplicación federal, ¿ok? Si es cierto, emana de la Constitución, ¿sí? ¿Y cuál es la particularización? La ley de amparo, si lo analizamos, y no quiero interrumpir tu participación, pero quiero hilarla, ¿ok? La ley de amparo es la ley reglamentaria del artículo 103 y del 107 constitucional. Es decir, emana de la Constitución, ¿se dan cuenta? Se está cumpliendo ese precepto de la ley suprema que es la Constitución. No es que la ley de amparo esté autónoma, no, la ley de amparo surge, ¿sí? De o emana de la Constitución. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de buscar ahí ley de amparo, si reformada, o si la buscan, van a encontrarse en la introducción que dice Ley de Amparo Reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional. ¿Por qué? Porque 103 y 107 constitucional habla, ¿no? Acerca de esta figura en términos generales.
ahí está reconocida. ¿Qué pasa? En 2 artículos no es posible delimitar procedimiento, forma, figura, tiempos, no. Por eso precisamente surge una ley reglamentaria. Las leyes reglamentarias son todas aquellas que van a particularizar metodología, forma, procedimiento de aquello que está reconocido en la Constitución, ¿ok? Y efectivamente, como lo señalas, Candy, la ley de amparo es una ley federal, ¿ok? ¿Alguna otra, perdón, Candy, algo más que me quisieras comentar? No, nada más quería comentar que precisamente, por ejemplo, acá en el estado hay un dilema en cuanto, bueno, en redes, ¿no? De en cuándo aplicar, uno porque es ignorante, no lo sabe, en cuándo aplicar, porque por ejemplo, una chica atropelló a una persona, se murió y estaba libre, ayer la detuvieron y hoy por medio de un amparo salió libre. Entonces toda la gente está alborotada que estamos mal en Yucatán en cuanto a la ley. Pero es lo que hay que estudiar, lo que abarca esa ley de amparo. Claro, la ley de amparo, pues evidentemente tiene diferentes particularidades, ¿no? Efectivamente ha sido creada, reglamentaria el artículo 103 y 107, como un medio de protección que tienen los ciudadanos, que tenemos ante cualquier acto de autoridad de particular que sea considerado violatorio de garantías y derechos humanos, ¿ok? Si se pueden especificar, evidentemente el amparo puede ser promovido en cualquier tipo de materia, penal, civil, laboral, seguridad social, trabajo, en cualquier materia ingresa el amparo. ¿Ok? En cualquier materia va a tener cabida. ¿Por qué? Porque nuevamente es una figura que se creó para proteger a los ciudadanos en contra, nuevamente, actos o omisiones realizados por autoridades, figuras de poder o inclusive particulares, ¿sí? Que se consideren violatorias de garantías y derechos humanos. Evidentemente es una ley muy extensa porque nuevamente tiene aplicación en todas las materias del derecho. Es una figura que existe, ¿no? Muchos lo confunden con un recurso, muchos lo confunden con un juicio, ¿no? Hay todavía esa pugna entre diferentes situaciones de doctrina, ¿no? ¿Qué es un juicio, un recurso, un procedimiento, ¿no? Sin embargo, nuevamente, es un tema muy amplio, ¿no? Actualmente se ha puesto muy en boga, ¿por qué? Porque recientemente, en 15, 16 de octubre de este año, precisamente ya se publicaron, autorizaron las reformas a esta ley de amparo, ¿no? Hay muchas situaciones, opiniones en contra, opiniones a favor, ¿sí? En este sentido. Sin embargo, pues efectivamente es una ley que tiene aplicación no únicamente en el estado donde tú vives, es una ley federal, es decir, es aplicable en todos los estados que conforman la República. Es una ley federal que emana del artículo 103 y 107 constitucional. Ok, muchísimas gracias, Candy. ¿Alguien más? Ahora bien, ya nos dijimos una ley federal, una ley estatal que ustedes hayan encontrado. Edgar, Lupita. Les escucho, Candy. ¿Alguna otra ley estatal o federal que hubieran encontrado? La Constitución Política del Estado Libre y Soberano ¿De dónde? ¿Estado libre y soberano de dónde? de Oaxaca. Ok, exactamente, esa constitución, recuerden, yo se los dije, cada estado efectivamente tiene sus propias constituciones. ¿Por qué? La propia constitución lo norma, ¿sí? Los estados gozan de autonomía jurídica. La autonomía jurídica de la cual gozan los estados les concede esta facultad para que efectivamente cada uno de los estados que conforman la República tengan su propia constitución. ¿Ok? Tenemos entonces que a pesar de que existe una constitución de orden federal, ¿sí? Cada uno de los estados que integran la República Mexicana tiene su propia constitución estatal, ¿ok? Bien, ¿alguna otra ley estatal que hubieran encontrado que se encuentra vigente en sus estados? Yo, profa. Adelante, Lupita. La ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz, de Ignacio. Ok, la ley orgánica del municipio, ¿ok? Cuando hacemos, bien, Lupita, esa ley orgánica del municipio es una ley municipal, ¿ok? Lo dice su propio nombre, una ley municipal, efectivamente. Las leyes orgánicas, siempre que escuchen este nombre, ley orgánica, ¿a qué hace alusión? A la forma de organización, ¿sí? La forma de estructura, ya sea de un municipio, de un estado, de un poder, ¿ok? Entonces, esa ley orgánica, si tú la consultas, Lupita, y si estoy mal adelante, viene a dilucidar la forma de estructura orgánica que debe de guardar el municipio. Puede ser efectivamente por cuanto hace facultades de presidente, de regidores, de servidores públicos, es la forma de organización de un municipio, ¿ok? Bien, ¿alguien más, alguna otra ley estatal o municipal que hubieran encontrado? ¿Decreto inclusive?
¿No? ¿Alguna otra ley federal que ustedes hubieran encontrado por ahí en su búsqueda? Ley federal, profa. ¿Ley federal? ¿Qué otra encontraron? Yo encontré la Ley Federal del Trabajo, Ajá, exactamente, Ley Federal del Trabajo, efectivamente. ¿Qué otra? el Código Penal Federal, Ajá, exactamente. la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales. Exactamente, también que emana de la Constitución, sí, exacto, muy bien. Bien, exactamente, son leyes federales. Todas ellas emanan de artículos constitucionales y esas leyes federales vamos a llevar leyes reglamentarias. ¿Por qué? Porque vienen precisamente a establecer los procedimientos, de lo cual se encuentra normado en cada uno de los artículos constitucionales. Y les digo nuevamente, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad de abrir estas leyes, van a encontrarse en el preámbulo, ¿no? Ley reglamentaria de tal artículo constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque son leyes federales y son aplicables en toda la república, ¿ok? Otros ejemplos de leyes federales: Ley General de Educación, Ley de la Seguridad Social, ¿no? Leyes federales que tienen aplicación en toda la república. Leyes estatales, pues nuevamente son leyes que tienen únicamente vigencia en cada uno de los estados, ¿ok? Muy importante, por ejemplo, en el caso de Código de Procedimientos Penales, es un solo código para toda la república. El procedimiento penal, los procedimientos, es un solo código para toda la república. Código penal, es decir, por ejemplo, tipificación, descripción de delitos, penas, ¿sí? Es un código por estado, ¿no? Cada estado tiene su propio código penal. Es decir, en el fondo, ¿sí? La descripción, tipificación y pena, ¿sí? Cada estado tiene el suyo. En la forma, es decir, el procedimiento penal, hay un solo código para toda la república, ¿ok? Lo mismo que sucede en la cuestión de procedimientos civiles, ¿ok? Hay un solo código para toda la república. Cada estado tiene su propia particularización de descripción y situaciones de fondo. La forma es una sola, ¿ok? Entonces van a encontrarse esta situación. Nuevamente es esto por cuanto hace a estudiar este ámbito de validez y nuevamente la jerarquización de las normas, ¿ok? De esta tarea, de esta actividad, de lo que ustedes encontraron como información, ¿tienen alguna duda, algún comentario más que quisieran realizar? No se escucha. No, profa, solamente también creo que usted puso los decretos. Decretos, efectivamente, ¿qué otro decreto encontraron, por ejemplo? Yo encontré decreto de cambio de nombre y establecimiento de la cabecera municipal Ok, ese decreto ¿dónde tiene vigencia? En el en municipio. Omialca. En Sí. Omealca, exactamente. Ese decreto estoy segura que lo dictaminó un presidente municipal, porque es del municipio, ¿no? Que hace, Sí, la ley de ingresos del municipio. claro, también las leyes de ingresos, cada municipio, recuerden, la propia Constitución también lo marca. Los municipios tienen autonomía jurídica y patrimonial. Esta autonomía jurídica y patrimonial los lleva a que ellos determinen y manejen su propia hacienda. Entonces, los municipios también tienen su propia ley de ingresos y ley de egresos, que evidentemente van a estar fundamentadas en una ley federal que se llama una ley de coordinación fiscal, ¿ok? Pero cada municipio tiene precisamente ley de ingresos y ley de egresos, es decir, lo que entra y lo que sale, en qué van a gastar y lo que entra, cómo lo van a cobrar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Los municipios efectivamente cobran derechos, contribuciones, pero no son libres de que a Ariadna le cobro más, a Lupita le cobro menos, a Edgar le cobro más, a Lupita le cobro menos. No, todo está regulado en una ley de ingresos y es ahí donde se fundamenta los ingresos que tiene el municipio. Esto se tiene que planear cada año hay una ley de ingresos y una ley de egresos para cada municipio, ley de ingresos para cada estado y la federación también tiene su ley de ingresos y ley de egresos. ¿Ok? Muy bien, Lupita, ¿algo más? Y sería decretos relacionados con la fiscalización de la cuenta pública. Ajá, ok, ese es el decreto donde fue dictado, porque puede ser en cualquier estatuto, de ese de donde lo encontraste. También en Omialca, profa. Mealca es del municipio, ¿no? Nuevamente tiene que ver con la hacienda pública, ¿ok? Y fue decretado efectivamente, pues, presidente municipal, es un decreto, ¿no? Es una autorización que él en su calidad, precisamente, ¿no? De homologación de ejecutivo, pues tiene facultades de dictar ese decreto. Muy bien, Lupita, ¿algo más? Nada más, profa. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más, algún otro comentario, duda, aclaración, cuestión que quisiera particularizar?
¿No? Bien, perfecto. Pues muchas gracias por su participación. Gracias, Lupita. Gracias, Candy. Vamos a continuar Sí, entonces. Perdón. Sí, profe, de nada. Perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente temática que es tocante a este tema que es el Estado. Recordarán ya que en las primeras sesiones yo les decía, cuando nosotros en estas clases que hablemos acerca de Estado, ¿sí? Y nuevamente les decía, no estamos tocando la materia únicamente desde una perspectiva, de la abogacía, ¿no? Si bien es cierto, también les decía, esto sirve para tener los fundamentos, ¿sí? De aquellas temáticas, vocablos, normativas, y tanto para quienes estudian Derecho como para quienes estudian las demás disciplinas, ¿sí? Que les van a servir precisamente tanto en la práctica como en la teoría. Y les decía yo, cuando nosotros en nuestras sesiones hablemos de Estado, ¿sí? Nos vamos a referir a esta cuestión, a esta forma de organización, ¿no? Más que nada, les he hablado de las facultades del Estado, de la situación de supra y subordinación que impera en el Estado, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el Estado, no? El Estado lo vamos a definir, ¿sí? Como esa máxima organización política que se puede presentar. Entonces tenemos que el Estado es una forma de organización política, ¿no? Esta forma de organización se va a centralizar en el ámbito de las relaciones políticas que se van a dar en un determinado territorio. Aquí ya encontramos un primer elemento, el espacio geográfico. ¿Ok? Este espacio geográfico, este territorio que cuenta con un mandato político, ¿sí? Que cuenta también con una estructura y donde se encuentran vigentes la coerción y la coacción. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Recuerden, en nuestra primera sesión vimos cuáles son las características de las normas jurídicas. ¿Qué diferencia la norma jurídica de una norma social, de una norma de tracto social? Que la norma jurídica, sí, es coercitiva, que hay coacción. ¿Qué significa la coerción? Que quienes estemos sujetos, quienes tengamos capacidad, estamos obligados a cumplir, ¿sí? Aún en contra de nuestra voluntad. Y la coacción quiere decir, precisamente, que el Estado está facultado para exigir el cumplimiento de estas normativas, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a dilucidar diferentes elementos que confluyen en un Estado. También podemos ver aquí, ¿sí? Que dice, nos habla de un mandato. Este mandato político cuenta con una estructura, ¿sí? Y se encuentran vigentes diferentes normativas y hay coerción y hay coacción, ¿no? Esta propia estructura le va a dar vida a las instituciones políticas, ¿sí? De las que se van a desprender el sistema político, el régimen, gobierno y la forma de administración pública. Es decir, el Estado es una forma de organización. El Estado tiene un sistema político, tiene un régimen, tiene un gobierno y tiene una forma de administración pública. En un Estado confluye toda esa estructura, ¿no? Para Hermann Heller define el Estado como una estructura económica, jurídica y política de dominación independiente en lo exterior y en lo interior, ¿sí? Para Hermann Heller, esa estructura tiene medios de poder propios, ¿no? Con la finalidad de organizar la cooperación social, territorial, con base en un orden legítimo, ¿no? Nuevamente es una forma de estructura que tiene o está basada en un orden legítimo. ¿Qué es el orden legítimo? Ese orden, ¿sí? Que está supeditado o que está depositado, esa facultad de poder depositada en aquellos órganos de poder que se encuentran precisamente, ¿sí? Reconocidos por los miembros de una sociedad, es decir, que ostentan un poder legítimo. ¿Por qué? Porque en ellos, ¿sí? Se ha depositado esta democracia, es decir, esta capacidad del pueblo de elegir, ¿ok? Ahora bien, para Max Weber, él señala o nos define o nos da este concepto, ¿sí? Acerca de que el Estado es un monopolio legítimo de la fuerza. Para él es eso, ¿no? Un monopolio, es decir, una cuestión, una demostración de la fuerza que se tiene en el Estado, ¿sí? Y para Max Weber también el Estado viene a ser una empresa de dominio que requiere administración continua, es decir, diferentes cambios continuos, ¿no? Max Weber señala o puntualiza que el poder que tiene el Estado, ¿sí? Es superior al poder de todos los individuos e instituciones que se encuentran dentro de ese espacio geográfico.
¿sí? Y es precisamente esta característica, ¿sí? De poder lo que le va a otorgar esta existencia política, ¿no? Son diferentes conceptos, son diferentes definiciones acerca de lo que es el Estado, ¿ok? Y tenemos también esta definición de Karl Marx. ¿Alguien me puede ayudar con esta lectura, por favor? De Carlos Marx. Los escucho. Dice, el Estado es un instrumento al servicio de la burguesía para la explotación de la clase trabajadora. En este sentido, es un Estado clasista. El Estado es quien permite reproducir la dominación, protegiendo y conservando el sistema capitalista. La propuesta política de Marx es la toma del poder político por parte de los trabajadores, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un Estado obrero, en tránsito hacia una sociedad sin clases en la cual no habría Estado. Ok, muchísimas gracias. Recordemos que por cuanto hace a Karl Marx, pues es un filósofo, ¿sí? Sociólogo también, que tiene o que es parte de esta corriente de pensamiento del comunismo, ¿no? Él en conjunto con Engels, pues tienen pues precisamente estas ideas comunistas, ¿no? Referentes, o las podemos ver mayormente particularizadas en lo que es el manifiesto comunista, ¿no? Donde pues precisamente habla y dilucida o particulariza o es muy enfático, ¿no? En esta cuestión de la explotación de la clase trabajadora, ¿no? En esta cuestión en el comunismo de que las riquezas deben de ser distribuidas de igual manera entre todos los miembros de una sociedad, van en contra precisamente de las cuestiones clasistas, en contra precisamente de estas cuestiones capitalistas, ¿no? Entonces, Marx precisamente sostiene que el Estado es únicamente un instrumento, ¿no? Que está al servicio de la burguesía, es decir, acerca o a aquellas personas que detentan o que tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Sí, con la finalidad precisamente de que sea la clase burguesa la que siga explotando a la clase trabajadora, ¿no? Karl Marx pues defiende esta idea del Estado clasista, donde es el Estado clasista el que permite, ¿no? Llevar a cabo nuevamente o seguir reproduciendo esta síntesis de la dominación, ¿no? Y conservar una cuestión capitalista, ¿no? Nuevamente, son diferentes ideas, ideologías y conceptos acerca del Estado. ¿Nosotros qué vamos a retomar para efectos de nuestra clase? Pues efectivamente que el Estado es la forma de organización política, administrativa, ideológica, ¿sí? De un espacio geográfico, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del Estado? En primer lugar tenemos un gobierno, una población, un territorio y un Estado de Derecho, ¿ok? Estos son los elementos que van a confluir o que tienen que existir para que nosotros podamos entender lo que es el Estado. El Estado tiene gobierno, tiene población, tiene territorio y tiene un Estado de Derecho, ¿ok? Nuevamente, en el Estado mexicano, si ustedes lo pueden ver, tenemos gobierno, estamos la población, los ciudadanos en un territorio compartiendo el Estado o este espacio geográfico por cuanto hace a la tierra, por cuanto hace a los límites en aguas que marca la Constitución, y también gozamos de un Estado de Derecho, ¿no? El gobierno pues tiene una división, ¿sí? Se encuentra dividido en diferentes órdenes, la población que se encuentra distribuida en el territorio que se encuentra dividido en diferentes estados por cuanto hace el espacio territorial, el espacio aéreo y el espacio marítimo, y el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Precisamente todas las normativas que se encuentran vigentes y que el Estado, ¿sí? Tiene la obligación de reconocer, de cumplir y de hacer cumplir. Estos son los elementos del derecho, ¿ok? ¿Cuándo surge el derecho? ¿No? O el Estado, perdón. ¿Cuándo se da o cuándo surge esta palabra, esta acepción, este concepto? ¿No? Podemos considerar que el Estado o este concepto surge desde la antigüedad, es decir, ¿no? Cuando se empieza ya a consolidar, ¿no? Si bien es cierto, tal vez la conceptualización o las ideas son posteriores, pero ¿cuándo surge materialmente el Estado? ¿No? La idea del Estado o la materialización del Estado surge con la disolución de la comunidad primitiva, ¿sí? La comunidad primitiva sí estaba basada en vínculos de parentesco, ¿sí? Y cuando aparece la civilización y sus diversas formas de dominación política,
es que empiezan a surgir estos primeros antecedentes de lo que es el Estado. Recordarán entonces que de acuerdo a pues diferentes estudios, ¿no?, de historia, pues se tiene contemplado que evidentemente en la antigüedad pues el hombre era o vivía, ¿no?, en una cuestión, pues se organizaba de acuerdo al poderío que detentaban, ¿no?, al ser nómadas. ¿Quién lideraba precisamente al grupo? Pues aquel que era el más fuerte, el que más cazaba, ¿no? Posteriormente, cuando el hombre se vuelve sedentario, empiezan a tener otra forma de organización, ¿no? La comunidad primitiva sedentaria está basada en vínculos de parentesco, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el hombre logra el sedentarismo, empiezan a surgir las civilizaciones. ¿Qué son las civilizaciones? Pues precisamente el conjunto de diferentes grupos, diferentes familias que habitan en un mismo espacio geográfico. Hasta este punto le conocemos como civilizaciones. Y empiezan a adquirir mismas características culturales, también lenguajes parecidos, conductas similares, ¿no? Y entonces cuando empieza a surgir esta necesidad de organizarse. Esta propia necesidad de organización da consigo estas formas de dominación política, ¿no? Ahora bien, esa es la forma en la cual se empiezan a surgir precisamente lo que es el Estado, ¿ok? Ahora bien, tenemos un concepto relacionado con los límites del poder, ¿no? ¿Cómo se limita el poder? ¿No? El poder va a estar dividido, ¿sí? De acuerdo, ¿no? Va a haber derecho y división de poderes, ¿sí? ¿Cómo está dividido el derecho y la división de poderes? ¿Cómo está dividido el poder, no? Vamos a conocer en primer momento un poder soberano. ¿Qué es el poder soberano? ¿Sí? Este poder soberano o la soberanía, si lo han escuchado, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que la nación es soberana o la soberanía nacional, ¿no? ¿Qué es la soberanía? Es una capacidad o es una potestad suprema, ¿no? Que nace precisamente del pueblo, ¿sí? Y también del hombre, y que tienen por sí mismos, por el hecho de ser hombres, de ser comunidad, tienen libertad y tienen derecho. Es decir, sabemos que la soberanía reside en el pueblo y es algo que hemos escuchado siempre, ¿no? Surge precisamente, o la soberanía, la libertad y el derecho está depositada en el pueblo, ¿no? Ahí está. La democracia, todo está, el poder reside en el pueblo. A eso le conocemos como soberanía. El poder, el derecho, ¿no? La libertad reside en los pueblos. Es decir, todos los que formamos parte de una comunidad tenemos libertad, tenemos derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta soberanía, ¿sí? Se delega a algunos representantes, ¿sí? Se les delega, ¿no? Se les encarga el ejercicio de algunas facultades y atribuciones a los funcionarios públicos, que son elegidos de manera democrática. Solamente se delega, no se transfiere, no se regala, no se pasa. Se delega esta soberanía que tiene el pueblo. Se delega a los funcionarios públicos que son elegidos, ¿para qué? Para que si precisamente se lleve a cabo esta forma de organización y estructura, ¿sí? Que está consolidada en un sistema político, ¿no? Tenemos entonces que la soberanía en todo momento va a residir en el pueblo. En todo momento, los integrantes de la comunidad, los integrantes del Estado, los que compartimos el Estado geográfico, al menos en el territorio mexicano, somos titulares de derechos, somos titulares de libertades y eso nos hace soberanos. Pero para fines de organización, esa soberanía la vamos a depositar en representantes elegidos de manera democrática. ¿Para qué? Para que sean ellos quienes en el ejercicio de las facultades que están marcadas en la ley ejerzan aquellas atribuciones expresamente conferidas precisamente para lograr la organización que se encuentra pactada en las diferentes normativas. Nuevamente, la soberanía en todo momento reside en el pueblo, ¿ok? Esta idea de la soberanía, y nuevamente vamos a ubicarnos únicamente en el contexto mexicano, estas ideas de soberanía tienen su origen precisamente retomando un poco acerca del constitucionalismo mexicano, ¿sí? Empieza a dilucidarse, a particularizarse en 1857, ¿no?
cuando ya se puede materializar, se puede formalizar a partir de la proclamación de la Constitución de 1917, que como sabemos, pues se encuentra vigente. De igual manera, en el texto constitucional, pues se puede encontrar esta idea, ¿sí? Este reconocimiento de que la soberanía, ¿sí?, reside en el pueblo. ¿Ok? Ahora bien, al decir que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, se quiere señalar que México, desde su independencia como pueblo, es libre. ¿Okay? Desde que México alcanza la independencia, desde este hecho histórico, ¿sí?, México ya es libre, es decir, es titular de este derecho, de derechos y de libertades. ¿Okay? Por lo cual, en todo momento, el pueblo mexicano es soberano. La soberanía, pues, no se delega, se depositan ciertas facultades, se nombran representantes, ¿sí? Y estos representantes, al ser el pueblo soberano, sí tendrán que ser quienes tendrán o recibirán instrucciones, tendrán mando, ¿no? ¿Por qué da esto? ¿Por qué se tiene que delegar? ¿Por qué se tiene que facultar? ¿Por qué tiene que ser un funcionario el que le haga? Porque no todos los ciudadanos, miembros de la comunidad, estamos en posibilidad de reunirnos personalmente para decidir todas las cuestiones, ¿sí?, que afectan la organización o que afectan la forma de vida de los integrantes de una nación. Es por eso que ante esa imposibilidad de reunirse cada ocasión que haya una situación que afecte la vida de los integrantes de una nación, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se nombran representantes en los cuales se les delegan atribuciones y facultades que están en la ley. ¿Para qué es qué? Para que sean precisamente ellos los que se encarguen de esta forma de organización que tiene repercusión en la vida de los integrantes de una nación. ¿Ok? Ese es el poder soberano. Recuerden, el poder soberano reside en el pueblo. ¿Qué es el poder público? ¿Sí? El poder público, sí, al menos en el Estado mexicano, el poder público se divide en federal y estatal, ¿no? Y es la base de la organización política en las sociedades actuales, ¿ok? Poder estatal, poder federal y también tenemos, de cierta manera, pues, la estructura de organización municipal. ¿Cuándo se da esta división del poder público? Surge como antecedente, tenemos la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, ¿no? Surge ya una república democrática, ¿no? Una forma de gobierno del Estado moderno, ¿sí? Esta república democrática donde, ¿sí?, a través de la democracia, es decir, el ejercicio de la voluntad, la participación de los integrantes de una comunidad, ¿sí?, pueden elegir a aquellos que los van a representar, es decir, ¿sí?, la democracia, ¿sí?, viene a ser lo opuesto a una monarquía. En la monarquía absolutista, pues ahí era estas cuestiones de heredar, ¿no?, cuestiones de poder, de acuerdo a quienes ostentaran a través del tiempo de las familias, ¿no?, pues esta línea de poder. La democracia viene a acabar con eso. La democracia, sí, precisamente es lo contrario, es decir, se reconoce esta soberanía del pueblo mediante el cual el pueblo tiene la facultad que mediante un proceso democrático elija a quienes lo van a representar, ¿no? ¿Cuándo se da precisamente ya la materialización de estas cuestiones de monarquía? Pues con la ejecución de Luis XVI, ¿no? Se terminan con estas ideas precisamente de monarquía, de régimen absolutista, y empiezan diferentes movimientos sociales democráticos, ¿ok? Ahora bien, si ya contextualizamos a la actualidad que se vive en el Estado mexicano, tenemos que el Estado mexicano, el poder público se encuentra dividido en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿ok? Es como está dividido el poder en el Estado mexicano: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿ok? Esto es por cuanto hace al poder público, es decir, aquellos que han recibido facultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fueron elegidos. ¿Para qué? Para el ejercicio precisamente de esas facultades de organización que se tiene. Tenemos entonces que en México el poder público está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ok? Antes de empezar a entrar en el estudio de esto, si tienen alguna duda, algún comentario. Yo os escucho. ¿No? ¿Seguros? Porque ya viene el examen, ¿eh? Y ahora sí ya no van a poder tener dudas. Todo bien, maestra. ¿Seguros? Bien. Sí, proba, todo bien. Perfecto. Ahora bien, dígame entonces rápidamente, ¿qué saben de cada uno de estos poderes? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lupita, por ejemplo.
¿Qué sabes? ¿Qué has escuchado de estos poderes? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ostenta? ¿Qué hace? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que es nuevamente la división del poder público, ¿eh? Edgar, Candy, ¿qué saben acerca de esto? Dígame. Lo que Profa, del poder legislativo ¿sí? es el ramo de gobierno. Es ¿Qué el más? encargado de crear, modificar y derogar leyes. Derogar, promulgar, ajá, ¿qué más? Está compuesto por un parlamento, congreso o asamblea. Ok, eso En un mes, en términos generales. En México no le conocemos como parlamento, porque ese es un sistema unicameral. En México somos bicamerales y en México se llama Congreso, ¿ok? Muy bien, Lupita. ¿Alguien más? Ya me dijiste el poder legislativo. Edgar, Candy, ejecutivo, judicial, ¿qué saben de esto? Dígame nuevamente, yo les pregunto por qué para hacer un sondeo de qué vamos a reforzar, qué vamos a ampliar, ¿no? ¿Con qué nos vamos a ir rápido? Díganme qué saben de esto. Pues del ejecutivo, yo tengo la idea de que es el que decreta o manda en cada estado. O sea, cada estado tiene su gobernante y ellos decretan, dan acuerdos. Claro, muy bien. Tú ya bien lo dijiste, ¿no? Efectivamente, y fue lo que les decía. Pero en la máxima forma de división del poder, ¿sí? En la cuestión federal, ¿quién es el titular del poder ejecutivo? Diga, El presidente. diga. Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo. Y decíamos, homologando y terminando en cuenta que cada estado y municipio es autónomo, vamos a homologar que en los estados quien tiene la detentación del Poder Ejecutivo es el gobernador. Y en los municipios quien tiene la detentación del Poder Ejecutivo es el presidente municipal, aunque es bien cierto, para que el presidente municipal pueda llevar a cabo acciones, tienen que ser autorizadas por su cabildo. Así está constituido en la Constitución, leyes estatales y leyes municipales. Muy bien. Y Poder Judicial, ¿qué saben de esto? Y esto han de saber mucho porque ha habido muchas, en el último año, ¿no? Reformas, que la elección del Poder Judicial, que ahora ya podemos votar por nuestros representantes judiciales, ¿no? ¿Quién es el Poder Judicial? ¿Qué han escuchado del Poder Judicial? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Alguien? Bien, perfecto. Ahorita que terminemos esta información, ya les voy a poder preguntar y me van a poder ustedes decir qué comprende el Poder Judicial. Decíamos entonces, aquí no se pierde la relación de lo que estaba anteriormente proyectado, es lo mismo, ¿no? El poder público en el Estado mexicano está dividido en tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que es lo que conocemos como estructura política de la, ¿sí?, federación. ¿Ok? Somos una federación. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta estructura? Como le decíamos, desde que México nace la vida independiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Se establece que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental es la división o es un principio de la división del ejercicio del poder. Es decir, en el Estado mexicano, que se encuentra compuesto por gobernantes, gobernados, territorio y Estado de Derecho, ¿sí? Quien detenta el poder o el poder, ¿sí?, no puede ser una sola persona quien haga toda la organización, no. Hay un principio, sí, que está marcado en la Constitución y marca, sí, que el ejercicio del poder en el Estado mexicano debe estar dividido, es decir, debe haber división de poderes, sí. Este concepto, esta premisa de la división del poder, de los poderes, fija precisamente esta regla de la fragmentación del ejercicio de las actividades que le corresponden al Estado. ¿Y por qué pasa esto? Recuerden, yo les dije, ¿no? El Estado tiene gobernantes, gobernados o poder, y los que estamos supeditados al poder. El poder está dividido, ¿sí? No es que el presidente haga todo, no es que el presidente autorice leyes, que las vote, no es que el presidente discuta las leyes, no es que el presidente cree leyes, no es que el presidente, tal vez las legisle, no, no. Hay una división de poderes, ¿sí? Es un sistema tripartita, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos, ¿sí?, de órganos del Estado.
Y los vamos a conocer como Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno de ellos, muy importante, y tomen nota de esto, cuenta con su ámbito de acción, su propia y característica estructura, ¿sí? Cada uno tiene un ámbito de acción, cada uno tiene una característica, cada uno tiene su forma de organización y cada uno está creado para atender o realizar diferentes funciones, diferentes responsabilidades. ¿Ok? Muy importante esa parte. ¿Ok? El pueblo mexicano ejerce la soberanía. Recuerden, contamos con soberanía. ¿Cómo la ejercemos? Por medio de los poderes de la Unión, los poderes federales. ¿Ok? Pero como le decíamos, también se ejerce mediante los poderes de los estados. ¿Ok? La Constitución Federal, como se lo hemos venido estudiando, ha creado estos dos órdenes de gobierno, ¿sí? Y expresamente tanto a la federación como al Estado les ha considerado facultades, ¿ok? De esto podemos entonces nosotros sintetizar que en el ámbito federal como local, entendiendo como local el ámbito estatal, existen poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como lo mencionaba Candy, ¿no? Tanto en la federación como en los estados, hay poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Porque así está marcado en la Constitución. ¿Ok? En estos temas que vamos a estar viendo, vamos a estudiar la existencia de los órganos autónomos de control del poder. ¿Quién va a controlar a estos órganos que ejercen el poder? ¿Ok? Ahora bien, tenemos en primer momento poder legislativo. Y ya lo decían, son los encargados, por ahí me decía Lupita, me decía, el poder legislativo es aquel que está encargado de estudiar, de decretar, poder legislativo. ¿Quién es el poder legislativo? Y aquí ya vamos a meternos ya en lo que está marcado precisamente en la normativa. ¿Ok? ¿Quién es el poder legislativo? ¿Ok? De acuerdo a lo que mencionaba Lupita en la participación, muy importante, ¿no? En México le vamos a conocer, ¿sí? Como Congreso, ¿no? Es un Congreso, ¿no? Aquí no tenemos parlamento, ¿no? Porque los parlamentos son aquellos, ¿sí? En donde los estados o los países cuentan con un sistema unicameral, es decir, es un solo poder. ¿Por qué somos bicamerales en México? Porque en México hay dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, bicameral. Los parlamentos solamente no hay esa división, solamente es un solo parlamento el que se encarga de crear, discutir entre ellos nada más. No hay ese medio de control, por eso es un parlamento. En México, ¿sí? Somos un congreso, ¿sí? Es un congreso que tiene este poder legislativo, nuevamente, tanto en nivel federal como en nivel estatal, ya se los había dicho. Hay un Congreso Federal y también cada estado de la República cuenta con su Congreso Estatal, ¿ok? ¿Dónde está pactado, dónde está particularizado estas facultades que tiene el Congreso? ¿Ok? Según lo señala el artículo 50 constitucional, el poder legislativo se va a depositar en un Congreso General y a su vez, y ojo, aquí viene el fundamento del sistema bicameral que debe existir en México, ¿sí? El Congreso tiene Cámara de Diputados y otra de senadores. Como les mencionaba, se apoya en el concepto teórico doctrinal de lo que es el bicameralismo. Este sistema de bicameralismo fue creado, fue consolidado como un sistema, como un medio de control. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Un medio de control en el cual si uno propone, el otro analiza, discute, analiza, ¿sí? Es un medio de control, ¿para qué? Para que efectivamente no sea una sola cámara la que haga todo, sino que entre los dos haya un medio de control, ¿sí? Esa es la finalidad del bicameralismo que impera en el poder legislativo por conducto del Congreso en el Estado mexicano, ¿no? Como decíamos, la Cámara de Diputados, ¿qué es? Es una Cámara de Representación Nacional, ¿sí? Los diputados se eligen cada 3 años, ¿sí? La Cámara de Diputados en México tiene 300 miembros elegidos según el principio de mayoría relativa, ¿sí? Mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 según el método o el principio de representación proporcional, ¿sí? Mediante el sistema de listas regionales, ¿sí? Estos son sistemas o métodos que están marcados precisamente en la Constitución. Nuevamente, de la Constitución van a emanar las demás leyes reglamentarias que son, por ejemplo,
normativas electorales, donde ya se va a particularizar cómo es que se lleva a cabo el procedimiento de representación proporcional, el sistema uninominal, ¿no? O los plurinominales que son tan sonados, ¿no? Que a veces solamente por tener una mayoría relativa, una mayoría minoritaria, pues alcanzan precisamente a tener una de estas representaciones, ¿no? Términos generales, ¿sí? ¿Quiénes son los diputados? Pues son aquellos miembros que son elegidos cada 3 años, ¿sí? Son 300 que son elegidos de manera uninominal y 200 según un principio de representación proporcional. Ellos son elegidos a lo largo de toda la República, es decir, de toda la República, ¿por qué? Porque son federales, ¿sí? Y de acuerdo a los requisitos que están marcados en la Constitución, ¿no? Esto es por cuanto hace a la Cámara de Diputados del ámbito, pues, federal, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Como lo hemos dicho, ¿no? Están particularizados en lo que es el 55 constitucional. Y déjenme mostrarles únicamente esto de manera breve. Nada más, está por aquí. Denme un momento. Aquí está. Ok. Denme un segundo. Ok, aquí está. Uy, creo que no lo puedo compartir. De un momento. Bien, aquí están. Ok, ¿sí pueden ver aquí la pantalla, nada más brevemente? El artículo 55. Sí. Sí, ok. Aquí está, brevemente nada más, para que ustedes tengan una ejemplificación. ¿Qué se necesita para ser diputado? Ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, es decir, que no exista una sentencia condenatoria que lo prive de sus derechos civiles y políticos. Tener 18 años cumplidos al día de la elección, ser originario de la entidad federativa en la que se haga elección o vecino de esta con residencia efectiva, ¿sí? De más de 6 años anteriores a la fecha de elección, ¿ok? Eso es precisamente que otra cuestión tiene, pues estar precisamente ser originario de alguna de las entidades federativas, se comprende la suscripción, no estar en servicio activo en el ejército, fuerza aérea, armada, guardia nacional, ¿no? Ni tener mando de policía, tener un puesto público, ¿no? No ser titular de alguno de los organismos que están constitucionalmente otorgados a autonomía, ni ser secretario, ni ser secretario de Estado, no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De igual manera, por ejemplo, están impedidos los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno, ¿no? Precisamente, ¿quién más? No ser ministro o ministra de algún culto religioso, ¿no? No estar comprendido en alguno de los requisitos de pues, o impedimentos que están catalogados en el artículo 59, no haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo, matrimonio, unión de hecho, de parentesco o cualquier tipo de relación, ¿sí? ¿Con quién? Con alguna persona con la que se esté ejerciendo titularidad de alguna diputación que se encuentre vigente, ¿ok? Esos son los requisitos que marca la Constitución precisamente ¿para qué? Para poder ser precisamente diputado, ¿no? ¿Cuál es aquella prohibición o cuál es aquello que también no está permitido? Sí, las personas senadoras o diputadas del Congreso de la Unión no pueden ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, es decir, para ser diputado o senador no puede haber reelección en el periodo inmediato que acaba de concluir, ¿ok? Básicamente, pues esos son los requisitos que la Constitución marca precisamente para poder ser o para poder competir, ¿no? Para uno de estos puestos precisamente de alguna diputación, ¿ok? Están marcados nuevamente, como yo les decía, en el artículo 55 constitucional, ¿ok? Que los podemos encontrar ahí. Ahora bien, tenemos por otra parte, ¿no? Lo que es la Cámara de Senadores, que de igual manera lo vamos a encontrar, ¿sí? Consagrado, constituido en el artículo 56 y 57 constitucional, ¿no? Ahí vienen facultades expresas, qué es lo que realizan, ¿no? Cuándo van a
a sesionar, ¿no? ¿Y qué requisitos se necesitan para ser senador? Para ser senador son los mismos requisitos que para ser diputado, excepto por la edad. Porque para la edad se señala que para ser senador, ¿sí? Se deben tener 25 años cumplidos al día de la elección, ¿no? Recuerden, para ser diputado son 18, para ser senador son 25 años cumplidos. Si se dan cuenta, ¿sí? Una característica importante que está, o bueno, que no está señalado, se pueden dar cuenta, es que, por ejemplo, para ser diputado, para ser senador, no es un requisito el hecho de tener un nivel de estudios, de ostentar un título o un grado académico. ¿Por qué? La Constitución no lo pide, ¿sí? 55, 56 y 57 constitucional son claros al señalar cuáles son los requisitos para ser diputados y para ser senadores, ¿sí? Para conformar o formar parte, ¿sí? Del Congreso de la Unión, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde van a poder encontrar ustedes las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados? ¿Ok? La vamos a encontrar en el artículo 74 de la Constitución y vamos nada más únicamente con fines de que puedan ustedes ejemplificar o podamos ejemplificar, ¿no? Al menos una de ellas. Se las voy a mostrar en este momento. Ok. Aquí está. ¿Ok? Tenemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados, ¿no? Número 1, expedir el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del presidente electo, ¿no? Es decir, el tribunal, ¿sí? Del Poder Judicial de la Federación comunica a los diputados quién ha ganado la elección y entonces los diputados expiden ese bando solemne para dar a conocer quién ha ganado la elección. ¿Qué más? Coordinan y evalúan, ¿no? Precisamente el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, ratifican el nombramiento del presidente de la República, también los diputados son los que aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, obviamente esto con previo análisis, ¿no? De pues el proyecto que se hubiera emitido, ¿no? En términos generales, ustedes van a poder encontrar aquí qué más hacen, aprobar el plan de desarrollo, ¿sí? Recuerden, cada año el Poder Ejecutivo tiene que presentar el plan de desarrollo en los ejes articuladores, seguridad, educación, economía, ¿no? Efectivamente, no basta con que el presidente o presidenta lo presente. ¿Quién lo tiene que aprobar? Cámara de Diputados. ¿Qué más hace? Designar por conducto de la votación de al menos 2/3 de sus miembros a los titulares de los órganos internos de control, de los organismos que tienen autonomía, ¿sí? Órganos autónomos que existan, ¿no? Que tengan o que tengan facultades, ¿sí? Que se encuentren debidamente conferidas en la Constitución. ¿Qué más hace la Cámara de Diputados? Revisa la cuenta pública, ¿sí? Revisa las finanzas de la Federación, es decir, aquello, ¿sí? Que está presentando como cuentas el Poder Ejecutivo, ¿no? Esas son parte de las facultades que tiene lo que es, o lo que es precisamente, ¿sí? La Cámara de Diputados. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades expresas de la Cámara de Senadores? Ok, lo vamos a ver más adelante. Nada más díganme si pueden ver la Constitución. ¿Sí lo pueden ver aquí? Artículo 76. Sí. Ok. ¿Cuáles son las facultades exclusivas del Senado? ¿No? ¿Qué pasa con el Senado? ¿Qué hacen los senadores? Los senadores van a analizar la política exterior. ¿Qué es la política exterior? La relación que tiene México con los demás miembros de la comunidad internacional, ¿sí? Recuerden, parte de las facultades que tiene el Ejecutivo, es decir, presidente municipal, es vigilar las relaciones exteriores. Entonces, el Senado está facultado para revisar esto. ¿Qué más hace? ¿Sí? Recuerdan que yo les dije, tratados internacionales de los que México forme parte. ¿Quién firma los tratados internacionales? Presidente de la República, ¿sí? Y en todo caso, ¿quién es el conducto para realizarlo? Secretario de Relaciones Exteriores. Pero, ojo, 76 constitucional marca, ¿no? Que es el Senado quien tiene que aprobar, ¿sí? Tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo, es decir, presidente o presidenta de la República, suscribe, ¿sí? Es decisión del Senado terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar o retirar reservas y formular declaraciones interpretativas de los tratados, es decir, no todas las facultades del presidente, ¿sí? Del Ejecutivo. Aquí también interviene el Senado, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar precisamente qué más es el Senado, autorizarlo también, ¿sí? Para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país.
¿sí? El Senado puede autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de México, ¿sí? El ingreso también de tropas extranjeras o el paso de estas tropas por territorio nacional, ¿no? ¿Qué más hace? Va a analizar, va a discutir, va a contestar el informe anual que el Ejecutivo Federal le brinda, ¿no? Entonces, estas son parte de las facultades que tiene expresamente conferidas, ¿sí? Lo que es la Cámara de Senadores. Van a encontrar ustedes muchos más, sí que van a encontrar o que van a estar particularizadas en el 76 constitucional, ¿ok? Bien, ¿podemos ver la presentación nuevamente? ¿Sí? Sí. Bien, ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Recuerden, el Congreso tiene dos cámaras, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Qué pasa cuando se reúnen? ¿Sí? Este Congreso, al ser bicameral, tiene dos formas de sesionar. Sesionan por separado o sesionan en conjunto, ¿sí? Es decir, cuando los diputados y los senadores sesionan en conjunto, ahí estamos hablando que es una sesión de Congreso. Cuando sesionan por separado, de acuerdo a diferentes comisiones o atribuciones, vamos a llamar, ¿sí? Que sesionan, ¿sí? Por cámara, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Estas cámaras sesionan o en sesión conjunta reciben la protesta del presidente, ¿no? Cada uno que tome su posesión tiene que recibir o tiene que protestar ante el presidente, ¿ok? El Congreso de la Unión, de conformidad con lo que está marcado en la Constitución, el artículo 84, ¿sí? Se va a reunir de manera conjunta en caso de la falta absoluta del presidente de la República para nombrar un interino. Es decir, en caso de que haya una falta absoluta de presidente de la República, ¿quién tiene facultad para nombrar un interino? El Congreso. ¿Quién es el Congreso? ¿Sí? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores Federales. ¿Ok? Lo mismo sucede en el ámbito estatal. A falta de un gobernador de manera absoluta, ¿quién puede elegir un interino? Congreso del Estado. Y si lo saben ustedes, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Tenemos mucho esa situación que en al menos 6 años hubo más de 3 gobernadores. ¿Por qué? Interinos. Fallecimiento de la primera gobernadora, se nombra un interino, nueva elección, fallece ese gobernador electo, interino, nueva elección. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ante falta, si del titular del Ejecutivo Federal o Estatal, quien sesiona Congreso, elige interino y decide si hay nueva elección o ese interino va a ser el que va a estar cubriendo el periodo restante. ¿Ok? ¿Qué más? De igual manera, el Congreso va a designar un presidente interino en los casos que marca el 85 constitucional, es decir, en caso de que el presidente no se presente el 1 de diciembre a rendir su protesta. ¿Ok? De igual manera, se va a elegir un interino. ¿Ok? Ahora bien, de igual manera, si el presidente renuncia, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a sesionar Congreso para qué? Para aceptar o para discutir esa renuncia. ¿Ok? Es parte también de las funciones que tiene la Cámara de Senadores. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del Poder Legislativo? Es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tienen facultades legislativas, presupuestarias y de control. ¿Ok? Aquí hacemos cuestión con legislativa, como le decían por ahí, ¿no? Proponer, discutir, modificar, ¿sí? Proclamar leyes, ¿sí? Proclamadas y publicarlas en un diario oficial de la Federación. Presupuestaria, ¿por qué? Porque nuevamente tiene la obligación de revisar el informe, de revisar las actividades, las finanzas de la Federación y de control, porque recuerden, es quien vigila, contesta, ¿sí? Aquellas actividades que realiza el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Los informes de gobierno, tanto federales como estatales, son rendidos ante el Congreso. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de controlar, de verificar, de inspeccionar, de contestar esas acciones que han sido emprendidas. Entonces, es una función también de control. El Poder Legislativo no únicamente se encarga de crear, de modificar, no, también tiene funciones presupuestarias. ¿Por qué? Porque tiene que autorizar precisamente discutir los presupuestos. Una vez que llegan a un acuerdo, queda autorizado. Y funciones de control, es decir, ¿sí? El hecho de vigilar el cumplimiento de las funciones que están estrictamente conferidas a el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Ahora bien, decíamos, segundo ámbito de Poder Ejecutivo, decíamos, ¿quién es? ¿Sí? El Poder Ejecutivo se va a encontrar ejercido o depositado en presidente o presidenta de la República, ¿no? Que es un cargo que es elegido por votación popular, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Sí, el Poder Ejecutivo Federal en el presidente, Poder Ejecutivo Estatal, gobernador.
Ambos son cargos que son elegidos por votación popular, es decir, con uso de la democracia, con esa soberanía que está ejercida en el pueblo, se depositan en los ciudadanos y entonces se eligen a sus gobernantes. ¿Cuáles son algunas de las facultades que tiene el presidente de la República en el ejercicio de estas facultades de Ejecutivo de la Nación? Promulgar y hacer cumplir las leyes. Si bien es cierto, hay un proceso de legislación, es decir, la presentación, la discusión, ¿no? La sanción. ¿Quién la promulga? ¿Quién la dicta? Presidente de la República, ¿no? ¿Qué más hace el Poder Ejecutivo? Presidente o presidenta. Nombra secretarios que lo ayuden en el cumplimiento de las funciones, ¿ok? Dentro de las facultades que son expresamente conferidas a un presidente de la República, pues tiene también esta facultad de que pueda hacerse ayudar, hacerse valer de los secretarios o secretarías que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones. Y en ese entendido, por ejemplo, podemos darnos cuenta que en el Estado mexicano, ¿alguien tiene por ahí prendido su micrófono? ¿Quieren mencionar algo? Los escucho. No, profe, disculpe. Ok, no te preocupes. Tenemos entonces que, por ejemplo, en el Estado mexicano, ¿sí? Hay diferentes secretarías creadas. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las funciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Educación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, ¿sí? Todas esas secretarías emanan del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene la facultad de crearlas. ¿Para qué? Para el desempeño de sus funciones. ¿Qué más hace el Poder Ejecutivo? Dispone de la Fuerza Armada para la seguridad interna, interior, exterior de la Federación. ¿Sí? ¿Qué más hace? Dirige la política exterior por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la aprobación del Senado, como ya lo hemos visto. ¿Qué más? Ejecuta disposiciones relacionadas con la Procuración de Justicia, así como los nombramientos necesarios, es decir, el Poder Ejecutivo va a nombrar a aquellos titulares, ¿sí?, que se encarguen de la Procuración de Justicia, titulares de fiscalías, titulares de ministerios públicos, dependen precisamente de lo que es Poder Ejecutivo. ¿Ok? ¿Y qué más hace el Poder Ejecutivo? Conceden indultos a reos sentenciados por delitos federales. La figura del indulto es una figura que se encuentra catalogada de igual manera a reos que cumplen con ciertas características, por ejemplo, edad, ¿no?, que ya habían compurgado algún tipo de temporalidad en su pena, que demuestren buena conducta. Se puede estudiar, ¿para qué? Para que sean acreedores al indulto presidencial. ¿Qué es el indulto presidencial? Que se les perdone, ¿no?, la pena que tengan restante y entonces alcancen su libertad. Estas son solamente algunas de las facultades que están conferidas, ¿sí?, a precisamente lo que es el titular o el ejecutivo. ¿Ok? Ahora bien, ¿sí?, la doctrina, es decir, la teoría o aquellos estudios que existen acerca del derecho, va a definir al Poder Ejecutivo como este conjunto de órganos estatales en los cuales se deposita o se confía la administración pública, ¿sí? Y va a estar encabezada por un titular, un funcionario que se va a conocer como presidente o presidenta, ¿sí? Presidente o presidenta, nuevamente, es titular, es representante del Poder Ejecutivo. Es el encargado o la encargada de la administración de la federación y va a establecer las relaciones en el ámbito internacional, es decir, con los demás miembros de la comunidad internacional. ¿Ok? Y nuevamente, para que el presidente, presidenta, titular del Ejecutivo cumpla sus funciones, se puede auxiliar de las secretarías que considere pertinentes. ¿Sí? Secretarías del Estado, Secretaría de Educación Pública, como lo dijimos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Bienestar, ¿no?, las que consideren necesarias para el cumplimiento de las facultades que se encuentran, ¿sí?, pues precisamente creadas. Y vemos aquí una estructura. ¿Quién está al frente? Presidente, presidenta, titular del Poder Ejecutivo. Abajo están las secretarías, que pueden ser Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, ¿no?, Secretaría del Trabajo, ¿no? Estos dos ejemplos únicamente son enunciativos, no son limitativos, ¿no? Sabemos que actualmente en el contexto mexicano hay infinidad de secretarías creadas, solamente puse dos ejemplos. Y como decíamos, ¿quién más depende del Ejecutivo? La Fiscalía General. ¿Por qué? Porque el presidente tiene las facultades de hacer cumplir, ¿sí?, el seguimiento de investigación, ¿sí?, de hechos delictivos. Por tanto, él tiene que hacer los nombramientos necesarios para que se realicen estas funciones. Tiene entonces facultades de nombrar al fiscal o Fiscalía General de la República, ¿ok? Son quienes dependen precisamente del presidente, presidenta, titular del Ejecutivo, ¿ok?
Aquí vamos a poder encontrar el fundamento legal del Poder Ejecutivo. La denominación, es decir, por qué se le llama presidente, ¿sí? Cómo está constituida la figura, lo vamos a encontrar en el 80 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? En el 82 de la Constitución. ¿Cuáles son las facultades? Es decir, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? 89 de la Constitución, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento de la administración pública? Es decir, ¿cómo tiene que estar siendo llevada la administración pública? Es decir, el desempeño de las funciones del presidente o presidenta, lo vamos a encontrar en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Esto es nuevamente el fundamento legal sobre el cual se tienen que desarrollar, ¿sí?, las funciones del titular del Poder Ejecutivo, presidente o presidenta, ¿ok? ¿Dudas, comentarios acerca del poder ejecutivo? Los escucho. ¿No? Lupita, Edgar, Candy. No, maestra, todo bien. Ok, perfecto. No, profa. Bien, muchísimas gracias. Por último, Poder Judicial, ¿no? ¿Quién es el Poder Judicial? ¿Cómo está conformado? ¿Qué hace nuevamente, no? Como les decía, actualmente es un tema que está muy en boga. ¿Por qué? Porque con estas reformas, estructuras que hubo el Poder Judicial, la forma de elección, ¿no? Pues ha habido, pues, diferentes cambios, diferentes reformas. ¿Pero qué es el Poder Judicial, no? El Poder Judicial es el poder que cuenta con las facultades de que de impartir justicia, ¿sí? El Poder Judicial es el único que tiene esta facultad de mantener el equilibrio entre los demás poderes, es decir, entre el legislativo y el ejecutivo, ¿ok? Los integrantes de este Poder Judicial son los que son responsables, entre otras cuestiones, de que de interpretar leyes, de resolver controversias que surjan entre particulares, ¿no? Ya sea cuando sean de índole federal, ¿no? Que intervengan cuando haya una conducta, una ley que sea considerada violatoria de garantías individuales. Y de igual manera, el Poder Judicial de la Federación va a resolver conflictos entre autoridades, ¿ok? Ahora bien, tenemos un otro órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, que cumple con funciones administrativas dentro del Poder Judicial, ¿ok? ¿Cuál es la principal función del Poder Judicial de la Federación? ¿Sí? El Poder Judicial de la Federación tiene como finalidad importante, la primordial, proteger el orden constitucional, ¿sí? Decíamos, el orden o el control de la convencionalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿mediante qué? Mediante el juicio de amparo, ¿sí? Las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Todo esto con la finalidad precisamente de lograr un equilibrio, de lograr un bienestar entre las personas, entre los miembros de una comunidad, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar la regulación o el fundamento estipulado, ¿no?, de lo que es el Poder Judicial, es decir, facultades, atribuciones, del 94 al 107 de la Constitución? Ahí vamos a poder encontrar la regulación de lo que es el Poder Judicial de la Federación, ¿ok? En este momento solamente voy a mostrárselos para fines prácticos, ¿ok? ¿Cómo es que se encuentra actualmente regulado, sí, lo que es precisamente el Poder Judicial? Lo vemos aquí. Aquí vemos, ¿no? ¿En sí pueden ver la Constitución? ¿Sí lo vemos? Artículo 94. Sí. Ok. ¿Quién conforma el Poder Judicial? De acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial está compuesto por nuevamente, Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, ¿sí?, tribunales de apelación y juzgados de distrito, ¿ok? Esta administración del Poder Judicial de la Federación está a cargo de un órgano de administración judicial, ¿ok? Mientras que la disciplina de todos estos órganos que integran el poder del Poder Judicial lo va a regular un tribunal que se llama el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿sí? Anteriormente a que se llamara Tribunal de Disciplina Judicial, que esto fue reformado en 2024, existía un órgano que era el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal era precisamente administración y vigilancia del cumplimiento de lo que estaba realizando el Poder Judicial.
con las reformas que se dan a este Poder Judicial, se crea este nuevo órgano, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encarga de regular y vigilar las funciones que lleva a cabo el Poder Judicial. ¿Ok? Y señala también en 94, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene 9 integrantes, ministras y ministros, ¿sí? Funcionan en pleno, es decir, en conjunto, ¿ok? Y la presidencia de la Suprema Corte, es decir, el titular de la Suprema Corte, va a durar en su puesto, en su encargo, 2 años, ¿ok? De manera rotatoria, ¿sí? Entre cada uno de los miembros, ¿sí? Cada uno de los candidatos, ¿ok? Entonces, esta nueva estructura que podemos nosotros ver aquí, lo van a poder ver, esto data precisamente de la reforma que se llevó a cabo en 2024, ¿no? Que data precisamente los cambios que se han hecho por cuanto hace a la estructura que debe tener el Poder Judicial, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Entonces decíamos, a partir del 94 al 97 van a ustedes encontrar este fundamento sobre el cual se encuentra el Poder Judicial, que nuevamente de qué se encarga, ¿sí? Términos breves, términos concretos, se encarga de la impartición de justicia, ¿no? El Poder Judicial, interpretación de leyes, aplicación de leyes, ¿no? La impartición, ¿no? Eso es lo que en términos generales se encarga el Poder Judicial de la Federación, ¿no? ¿Quién compone el Poder Judicial de la Federación? La Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. ¿Quién vigila lo que hace el Poder Judicial de la Federación? El Tribunal de Disciplina Judicial, ¿ok? Esto es en términos pues concretos, precisamente, cómo es que está estructurado de manera material el poder en el Estado mexicano, ¿ok? Cuáles son las funciones, cuál es el fundamento de cada uno de los órganos de poder, ¿sí? Que existe en el Estado mexicano, es bien cierto, ¿sí? Vimos la parte doctrinaria, la parte teórica, pero ya lo materializamos en la práctica a cómo se encuentra especificado en la Constitución, ¿ok? Esa es la forma. Dígame, esto que hemos visto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo más que quieran realizar? Los escucho. Lupita. Todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Entonces, denme un segundo, les voy a mostrar nada más, regálenme un minuto, voy a presentar la plataforma. Solamente quiero que verifiquen. Ok. Van a encontrar ustedes en su plataforma, ya está habilitado, sí, lo que es precisamente, sí, pues lo que es el material de esta última sesión, ¿ok? Y de igual manera, van a encontrar ustedes, ya está ahorita habilitado esto, ¿ok? De lo que hemos hecho, actividades pendientes, ¿tienen alguna duda, alguna situación que tengan en particular? ¿No? No, profe, solamente preguntando si todavía verdad que no la califican. No, apenas le voy a asignar calificación, precisamente porque recuerden que es muy importante que de acuerdo a lo que ustedes me pusieron, recuerden, yo les dije también cuenta lo que platiquemos en clase, lo que ustedes me expongan, lo que ustedes me digan de sus actividades. Es un criterio también de evaluación y pues obviamente tomo nota de lo que ustedes van comentando, van participando para ponderar todo eso en la calificación de los trabajos que ustedes me están entregando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien, muy importante. Va a quedar habilitado en la plataforma. Recuerden que les dije que había un examen final. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí recuerdan que lo habíamos ya particularizado? Sí. Bien. Pongan mucha atención, ¿ok? El examen final va a quedar habilitado en su plataforma como un vínculo, ¿ok? Ese vínculo, sí, va a quedar habilitado a partir del día de hoy hasta el día domingo, es decir, del 20 al 23. ¿Ok? Va a estar hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda está ahí? Ahí va a estar habilitado. Ustedes tienen como lapso para contestarlo de hoy al domingo. Pero muy importante, ese enlace del examen lo pueden abrir únicamente hasta que ustedes lo vayan a contestar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes lo abren y no lo contestan, ¿sí? Ya no van a poder abrirlo después,
¿ok? Está habilitado únicamente para ser contestado y enviado una sola respuesta por cada uno de los estudiantes. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? O sea, puede ser que ustedes que digan, yo todavía no me siento listo para contestarlo ahorita, lo abro mañana. Entonces yo mañana lo abro, en la tarde, tal vez en una hora lo contesto, lo envío y se acaba. ¿Ok? Pero si ustedes lo abren ahorita para ver qué tiene y a ver, ya no lo van a poder abrir después y lo cierran. ¿Ok? Entonces es muy importante. En el momento en el que ustedes se sientan listos para contestarlo, si son 10 reactivos, lo abren, empiezan a seguir instrucciones, contestar, ¿sí? Y una vez que lo terminen, ahí mismo les va a aparecer el mensaje, se ha registrado tu respuesta y con eso han concluido el examen. ¿Ok? Nuevamente, tienen el periodo que va a estar habilitado del 20 al 23. ¿Ok? La única especificación es que ustedes al momento de que abran el enlace, ¿sí? Tienen que contestarlo en esa ocasión. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, profa. ¿Sí? Candy, Sí, nada más tengo la duda. Una adelante. vez que lo abrimos, ¿tenemos un límite de tiempo para terminarlo de contestar? Así como de horas y eso, no, pero sí les recomiendo que lo hagan, porque ha pasado, ¿no? De pronto me ha pasado alumnos que dicen, híjole, es que yo lo abrí y quería contestarlo en 4 horas. ¿Y qué cree, maestra? A la hora que se me va el internet. Entonces, o sea, les digo nuevamente, ¿no? Es un examen realmente si ustedes, una vez que lo empiecen a contestar, se van a dar cuenta que es lo que nosotros vimos en clase nada más. No hay cosas que ustedes estén buscando, no hagan eso, por favor, porque la mayoría de lo que les estoy pidiendo ahí es que de acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a sus propias palabras, a sus criterios desarrollados, hagan la contestación de ese examen. ¿Sí, Candy? Entonces, sí les recomiendo que en cuanto abran el enlace, les digo, son 10 reactivos, hay preguntas abiertas, preguntas de opción, ¿sí? Tómense el tiempo, pero pues evidentemente consideren, ¿no? Luego factores, le digo, hay alumnos que me han dicho, ¿no? Es que yo me llevaba ya las 2 horas ahí contestándolo y que se me va el internet, ¿no? Les digo nuevamente, el examen no está diseñado para que sea más de 1 hora el tiempo que ustedes se lleven contestando, ¿ok? No hay tiempo, simplemente sí, una vez que lo abran, en esa ocasión contesten. ¿Sí estamos de acuerdo, Candy? Sí, maestra. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, Edgar? ¿No? Todo bien, todo bien. No, Perfecto. profa, ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, pues bien, pues entonces todo se va a quedar habilitado en la plataforma, ya está todo, ya únicamente me queda en un momento más, aproximadamente a las 10 de la noche. Yo habilito el enlace del examen, es más, le doy la opción ya para que puedan empezar a contestar. Y les digo nuevamente, no se preocupen de enviarme captura de alguna situación. ¿Por qué? Porque a mí una vez que lo contestan, me registra ya las respuestas, me llegan directamente a mi correo, ¿no? Pero les digo nuevamente, ¿sí? Traten pues de hacerlo en un periodo que ustedes estén pues considerando. Le digo, no es mucho tiempo, pero sí, una vez que ustedes abren el enlace, tienen que contestarlo en esa ocasión. ¿Estamos claros con eso? Sí. Perfecto, muy bien. Pues entonces, no habiendo alguna otra cuestión que tratar, no me queda más que agradecerles el tiempo, la disposición que han mostrado siempre, el hecho de la participación, ¿no? La entrega puntual de sus trabajos, y pues fue una grata experiencia trabajar con ustedes. Espero encontrarlos nuevamente en materias subsecuentes y nuevamente les deseo todo el éxito, pues lo mejor en esta decisión que han tomado de formarse. Y saben que cualquier cosa, cualquier duda, situación en la cual yo pueda apoyarlos, pues estoy para servirles. Les agradezco muchísimo y que tengan una excelente noche. Gracias, Muchas maestra, gracias, igualmente. profa. Gracias. Igualmente, nos dio mucho gusto trabajar con usted. Es una excelente maestra. Gracias, Lupita. Muchas Muchísimas bendiciones para usted. gracias igualmente. Cualquier cosa estamos a la orden. Cuídense mucho y nuevamente mucho éxito, mucha perseverancia y mucha constancia. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profa.